Project CRM, que no sé por qué se llama RM, pero en fin. Vamos a borrarlo. RM-RF. Ahora sí, ya. Se supone que todo el mundo lo tiene que tener así. Ok, voy a generar un espacio de trabajo que se llama mi proyecto, ¿vale? O como ustedes quieran. Entonces, mkdir, mi proyecto, espacio de trabajo, para que me haga toda la ruta de una vez, menos P, diagonal, source, ¿vale? Me voy a cambiar a CD, mi proyecto, espacio de trabajo. Aquí le pueden dar, bueno, vamos a darle Catkin Build. Digo Catkin, Colcon, yo estoy en otro. Colcon Build, así directamente. ¿Vale? Y con eso les genera los diferentes folders que se necesitan. Ahora, depende mucho, voy a agarrarme un proyecto por acá. A ver cuál. Ah, pues este ya que está puesto. Vale. Tengo este proyecto, ¿sale? Se llama RoboMaster X3 Plus, etcétera, etcétera, y solo tiene un archivo README. Aquí mucho depende de qué es lo que vayan a hacer y cómo se quieran organizar. Me explico. Por lo general, como estamos viendo el curso, nosotros nos metemos al directorio source y empezamos a generar paquetes aquí, ¿sale? ¿Cuántos? Pues los que se necesiten. En mi caso, que soy el que está dando el curso, pues voy a dar uno dependiendo por cada tema. En estricto sentido, tenemos diferentes formas de organizarnos con ROS y con ROS2. Nosotros podemos crear los paquetes necesarios, las interfaces, los controladores, para traer el robot, etcétera, 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 y tenerlos todos juntos en el espacio de trabajo, en un folder diferente, que esa es una de las buenas prácticas, y todo el mundo contento. O podemos tener un metapaquete, que no sé si se los explicaron, pero a grosso modo es tener algo parecido. 1, 2, Turtlebot 3, source. Algo parecido a esto. Tú tienes varios paquetes, en este caso del mismo espacio de trabajo, Turtlebot 3. Tienes la parte de Dynamic Shell que obviamente no corresponde al robot. Esto es una librería utilitaria para utilizar el robot. Tienes el metapaquete de Turtlebot 3, afuera tienes los paquetes y tienes la simulación. ¿Cómo sé que son los paquetes? Perdón, los paquetes, las interfaces, porque termina con messages, ¿sale? Y las simulaciones, pues obviamente aquí nos dice del paquete Turtlebot 3 Simulations. Vamos a ver qué tiene CD Turtlebot 3. Haz clic para volver a unirse. ¿Alguien quiere unirse? Pues únete. Omar Rosal Carrasco se unió. Sale Omar. Voy a entrar a Turtlebot y le voy a dar que meter todos los paquetes. Bueno, esto es lo que se conoce como un metapaquete, un paquete de paquetes, en donde aquí se hace referencia a sí mismo, que lo que hace es configurar tanto los diferentes paquetes que están puestos, como, si ustedes me dicen es que este podría estar acá, sí, los dos podrían estar acá, tanto el de Simulation como el otro, pero este es un paquete de paquetes, o dos, tener en el escenario donde solo tienen sus paquetes. Ok, eso ROS2 nos lo permite hacer. Ahora, una cosa es lo que nos permite hacer ROS y la otra es cómo lo queremos almacenar. Si yo ahorita no tengo ni idea de cómo almacenar mi proyecto y solo voy a estar generando paquetes para hacer pruebas y otros paquetes para lo que ya va a ser mi proyecto, lo que me conviene es poner mi repositorio dentro de la carpeta source, ¿vale? Si lo que quiero es mantener todos los paquetes y además otras cosas, como por ejemplo el README y
el punto git ignore y otra carpeta que se llame docs, pero que sean a nivel global, es decir, que sean para todo el espacio de trabajo, no nada más para la parte de source, yo puedo iniciar el repositorio de Git en este nivel, haciendo la excepción o colocando la excepción de que estos folders no me los tome y no interfiere para nada con la compilación. ¿Vale? Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta. Voy a hacer ahorita la primera forma, que sería a nivel de source, aquí. Entonces le voy a poner cd source, no tengo nada, y aquí mismo le digo git init, ¿vale? Con eso, yo ya tengo este configurado como un repositorio de Git. Ahora bien, la persona que va a ser responsable o que se va a encargar de subir y bajar el código como quieran, es que como que no les gusta la persona responsable o el nombre de responsable. La persona que se va a encargar de subir y bajar el código y o todos los miembros del equipo que van a estar trabajando con él, lo que van a hacer es darle git remote, o sea, vincular el repositorio remoto, add a la etiqueta origin o el origen de datos al cual se va a ir, y en este caso el repositorio remoto está aquí. Aquí mismo donde le hacen el clon está la dirección completa del repositorio remoto. Entonces le copian y aquí lo pegan. Control Shift B. Vale. ¿Vale? Aquí tenemos lo que sería la instrucción para agregar el repositorio remoto de donde lo van a hacer. Insisto, la persona responsable es la persona autorizada que va a poner los cambios al repositorio de datos, pero todos los demás pueden agarrar y consultarlo ya que el repositorio es público. Y cuando me refiero a todos los demás, es todos los demás que tengan acceso a la liga. Entonces, lo vamos a agregar, ¿vale? Y lo siguiente que le voy a decir es git pull origin, donde el origin es el origen remoto, este que está aquí, y la rama principal que es main, ¿sale? Hasta el momento solo tiene una rama y dice listo, ya está. Como ven, aquí ya tengo el repositorio, tengo el archivo readme de mi repositorio. Ya si lo quiero yo ver, le pongo vim. Bueno, vamos a hacerlo como dice el Studio Code, que es lo que ustedes usan. Code punto, por ejemplo. ¿Vale? Confío en mí, sí, confío en mí. Le digo readme. Control Shift B, B. No, Control B, Control Shift B, K. Ok, la canción. Control B, Control Z, Control Shift K. Ok, la canción. Control Shift B. Gracias. Entonces, Control Shift B y ya tengo aquí de lo que se encarga este repositorio. Si yo necesito generarle nuevas carpetas, como por ejemplo, no sé, bueno, puedo crearlo aquí con la terminal de aquí. ¿Vale? mkdir docs y dentro de docs puedo generarle un nuevo archivo que se llame preliminares.markdown. Sale. Dentro de preliminares markdown, pues nada más le pongo aquí preliminares. Aquí está el visor. Aquí está este. Control S y listo. ¿Vale? Yo ya puedo mantener el control directamente de este repositorio dentro de la carpeta source. Es decir, si le digo git status, ¿vale? Me dice que no tiene la carpeta docs. Entonces aquí ya le puedo dar un git, add, docs completa, git status. Ya tengo el archivo ahí y darle un git, commit, -m. Added docs
files. .md. Sale, ya está. Git log. Y ahí está, ¿sale? Todo eso ya está. Ya ustedes pueden manejar este repositorio. Por último, para subirlo, pues ya nada más le dicen git push, ya no pull, push, al origen remoto, la rama main. Es decir, git push origin, perdón, menos u, en este caso, origin main. Vale. Y con eso ya ustedes pueden hacer el proceso. Ahorita ya lo corté. ¿Sale? La segunda forma, voy a cerrar Visual Studio Code y el README y todo esto. Es decir, ok, cd, para borrarlo de una vez aquí, rm -rf.git, con eso quitan git y la carpeta docs. Vale. Nada más tienen el archivo readme, rm readme, y listo, ya tienen otra vez su directorio vacío, ¿sale? Pero esto sigue siendo un espacio de trabajo de ROS2, entonces, si yo le doy ll aquí, aparecen todos los directorios que necesito. Aquí mismo yo también le puedo dar git init, ¿vale? Y con eso me va a decir que el estatus de este repositorio incluye estos 3 folders. Yo ya puedo hacer aquí, agregar el origen remoto, que es lo primero que tienen que hacer, ¿vale? Darle un pull, perdón, en este caso. Es decir, traer todo lo que tenga el repositorio. Ya está. Le preguntamos por el estatus. Listo, ahí está. Y puedo hacer este tipo de opciones porque estos 3 folders en particular no me interesan. ¿Sale? Echo build diagonal y esto lo vas a poner al archivo git ignore. Luego install. ¿Vale? Y luego log. ¿Vale? Y si yo le vuelvo a preguntar por el estatus, me dice que el único archivo que falta es el git ignore. Entonces, git add.git ignore y git commit -m. Vale. Y con eso ya está. ¿Vale? Entonces, las dos formas son válidas. ¿Cómo trabajarían? Exactamente igual. Ustedes pueden generar, además de los folders que utiliza Colcon para construir el paquete, pueden modificar este README y todo el código fuente va a estar dentro de la carpeta source. Insisto, las dos formas son válidas. ¿Cuál van a decidir? Pues si me lo dejan a mí o si yo lo decidiera lo pondría dentro de source porque ahorita el workspace no me importa tanto. Y dos, pues estoy aprendiendo, entonces va a ser mucha prueba y error. Y lo único que quiero enfocarme no es de manejar el workspace completo, sino de lo que yo desarrolle aquí. Pero cualquiera de las dos formas que ustedes quieran utilizar es completamente válida, ya sea que hagan el source completito desde el workspace, incluyendo estas carpetas y después excluyendo las que no son necesarias en el repositorio, o directamente dentro de la carpeta source, como tengo yo el curso, y entonces ustedes ya pueden utilizarlo. ¿Sale? Esa es la única observación que les iba a hacer para lo que sería el alta de repositorios. Ahora, ¿quién puede subir el código? Pues el que yo agregué como responsable, en este caso Eduardo, me parece, y Francisco, creo yo. O sea, la idea de los responsables, pero es responsable para subir el código, son las personas que están colaborando ahí. Y si le doy aquí en Settings y colaboradores,
más mi password. Las personas que puede colaborar aquí es Eduardo, ¿sale? Y no agregué a Francisco por alguna razón, pero bueno. Eduardo hasta el momento es la única persona externa que puede colaborar en este repositorio, externa a la organización, que es esta. ¿Sale? Por eso es tan importante que me manden las personas que van a estar colaborando, porque solo ella, o bueno, la persona que se va a ser responsable de tener el código, porque solo ella se va a hacer, solo ella va a poder subir el código. E insisto, esto es para que no le dé acceso a todo mundo y haga un esquema de lectura para todos, etcétera. No. Todo mundo puede leer porque esto es público, pero no todo mundo puede subir. ¿Sale? De hecho, lo pueden intentar y una, o los rebota, o dos, me avisa que alguien que no está en mi lista de personas lo está tratando de subir. ¿Alguna pregunta? Ok, este es el curso. ¿Nada, nada? ¿Seguros, seguros? Creo que todo bien. Vale. ¿Dudas con los nodos? Perdón, antes de las dudas con los nodos. Segundo aviso. Como ven, hoy empezamos la clase un poquito tarde, la empezamos a las 12. Tenemos dos opciones para compensar esa hora perdida, pues, si es necesaria. Terminamos a las 3 el día de hoy, cosa que no me gustaría. O les doy el próximo sábado una hora de sesión, un poquito más, 1 hora y cuarto. A 1 hora y 20 más o menos, según lo que estoy viendo aquí en mi planeación. Ustedes díganme. Ya ven que la siguiente sesión no iba a haber no hay clase porque es lo que ustedes toman con, ¿cómo se llama esto? Para poder empezar a generar su proyecto y hacer todas las pruebas y de ahí me van a preguntar dudas. Entonces, se supone que el siguiente sábado no tendríamos sesión, pero yo considero que la hora la podemos tomar el siguiente sábado. No sé cómo ven. O levante la mano el que diga que es el siguiente sábado y si no, pues ya lo dejamos ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿alguien más? 7. Estamos empatados, eso es trampa. No, el maestro de no cuenta. Estamos empatados los que sí, ¿no? Sale, entonces el siguiente sábado hay. De cualquier forma, los que no puedan el siguiente sábado porque ya hicieron planes o lo que sea, acuérdense que la sesión se graba, ¿vale? Ok, entonces les bajo la mano a todos. Y eso sería todos los anuncios por el momento. Ok. Nada más quiero borrar lo que no, porque hoy en la mañana estaba hecho bolas con tanta basura que tenía yo. F, el proyecto. LL, listo. CD, los dos. Source. Code, punto. Vale. Hasta aquí nos quedamos la sesión anterior. Nada más que cargue todo esto. Denme un segundito que me están tocando. Me voy a poner en mudo. Mil disculpas. Code y puntito.
Ya, perdón. Entonces, si nos hace favor el maestro Eric, ya para empezar esto, ya no tener más retrasos. Eric, ¿me pones el de grabar, please? Eric. Eric has left the building. Ok. Déjale, mando un mensaje por acá. Pues no responde. Bueno, vamos a empezar sin grabación, porque ya no quiero detenerme más. Vale. Entonces nos quedamos hasta ahí, la parte del nodo, hicimos, perdón, lo que sería pues el esqueleto de un nodo y el esqueleto de un ejemplo de cómo sería un nodo en Python. Ahora bien, nada más un momentito, por favor. Vale. Ahora bien, ¿qué es un tópico en ROS? Bueno, los nodos ya lo dijimos la sesión anterior, que era la estructura encargada de mantener la comunicación de lo que se especialice el nodo con los otros nodos que lo requieran. Es decir, el nodo es la unidad de control, por así decirlo, ¿sale? Es la que va a estar exponiendo los datos a través de diferentes mecanismos. Bueno, el mecanismo básico para la comunicación entre dos nodos es lo que se conoce como un tópico. Y un tópico no es otra cosa más que un canal de comunicación o un bus utilizado para manejar o para mandar mensajes o para el intercambio de mensajes entre los diferentes nodos. Los tópicos y los nodos se comunican a través de algo que se conoce como publicación y suscripción. ¿Qué es esto? Bueno, esto en estricto sentido es un patrón que utilizamos mucho en sistemas. De hecho, es una derivación de un patrón que utilizamos mucho en sistemas. Un patrón en sistemas es una solución a un problema ya conocido, ¿sale? Es como, por ejemplo, los patrones de costura. Si ustedes se van a ir a hacer un traje o un vestido o lo que sea, y van con un sastre o una modista, bueno, lo que ellos tienen son patrones de tela, esquemas dibujados en cartón o en papel, dependiendo cómo los haga, en donde si tú dices, bueno, yo quiero un traje con corte italiano, con 3 botones, etcétera, lo primero que haces es tomarte medidas, escoger el patrón que más se adapta y que mantiene las características de lo que tú le estás pidiendo y cortar la tela para ensamblar el traje. A grosso modo, eso es lo que hace. Bueno, en sistemas tenemos algo muy parecido. Cuando nosotros tenemos un problema recurrente y ya tenemos la solución y esa solución ya es aceptada por todo el mundo en sistemas, tenemos lo que se conoce como un patrón. Y ese patrón, pues al final del día tiene derivaciones o tiene especializaciones. Y en el caso de lo que serían los tópicos que utilizan un mecanismo o patrón de publicación y suscripción, pues es la solución a un problema muy común que utilizan muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, su WhatsApp. Su WhatsApp es el uso de un patrón de publicación-suscripción. Twitter, bueno, ahora llamado X, es exactamente lo mismo. Ustedes tienen un hashtag, algo. Qué buena es la robótica, sale. Y si estás suscrito a ese hashtag, tú puedes estar recibiendo notificaciones de toda la gente que publique mensajes a ese hashtag. El hashtag en este ejemplo sería el tópico.
Y el mecanismo, es decir, tú tienes una interfase en la cual escribes un mensaje y lo envías o lo publicas al tópico que nosotros estamos hablando, el hashtag algo, todas las personas que estén suscritas a ese tópico o a ese hashtag van a recibir esa información. ¿Sale? Esto nos permite desacoplar la comunicación. ¿Qué quiere decir desacoplar? Yo puedo generar ahorita un tópico que se llame la hora exacta, ¿sale? Y cada segundo voy a estar publicando la hora. Pum, 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 pum. Entonces, yo puedo estar mandando la hora consecutivamente, independientemente de si hay otro nodo que esté consultando esa hora, ¿sale? De igual forma, yo puedo tener un nodo que esté consultando el tópico de la hora, ¿sale? Independientemente de que no exista alguien que esté publicando la hora. Eso es lo que se conoce como una comunicación desacoplada. Regresando a nuestro ejemplo de X o de Twitter, tú puedes generar un tópico y publicar a ese tópico todo lo que tú quieras, ¿no? Lo que estás pensando, lo que comiste, lo que sea. Mandar mensajes y mensajes y mensajes a un tópico que se llame Mi Vida Diaria o a un hashtag Mi Vida Diaria, como ustedes quieran. Pero si nadie está suscrito a ese hashtag, pues nadie va a recibir nada. Sin embargo, eso no les limita a ustedes que puedan estar mandando información. Entonces la información está desacoplada. Ahora, como está desacoplada, nosotros podemos tener diferentes módulos de diferentes cosas que se encarguen de manejar cosas muy especiales, pero les da la flexibilidad a que no estén casados con que si no jala un nodo en particular, ellos ya no pueden trabajar. Eso nos da mucha flexibilidad cuando nosotros estamos diseñando sistemas robóticos. Entonces, lo que hace o lo que muestra la imagen es exactamente este flujo. Tú tienes un nodo que tiene un publicador, un publisher, y a través de un tópico, ¿sale? El tópico tómenlo como el hashtag. Tú tienes lo que sería la comunicación a todos los nodos que estén suscritos. Incluso en la segunda variación que nos están poniendo, nos ponen otro nodo que también está publicando a través del mismo tópico. Y eso permite que nosotros podamos mantener una comunicación desacoplada, es decir, teníamos un esquema y luego ahorita, por ejemplo, aparece otro nodo que también está publicando ahí, y lo puedo volver a retirar y no afecte nada en cómo se estaban comunicando inicialmente los tres primeros nodos, ¿sale? Tampoco importa cuál es el uso que le están dando a esa información, es decir, los nodos que están abajo, estos de aquí, no nos interesa cuál sea su función. Lo que nos interesa, o lo que nos lleva ahorita, es la comunicación que existe entre este y este. Este tiene su función, por ejemplo, la posición del robot, y este puede tener el control de las ruedas, ¿sale? Y este puede tener, por ejemplo, el cálculo del algoritmo. Y para todos, ya sea que esté controlando las ruedas del robot o que esté manteniendo el cálculo del algoritmo, yo necesito la posición que me ofrece este nodo, ¿sale? Características de los tópicos. Primero, se utilizan para intercambiar datos. Creo que ya quedó claro en este momento, ¿sale? Segundo, nos permite una comunicación desacoplada, que ya vimos que es que nosotros podamos publicar sin tener quien escucha o que se vayan acoplando los nodos, tanto que escuchan como los que le publiquen al mismo tópico. Es decir, todos están desacoplados y se acoplan en el momento que necesiten hacer algo o comunicar algo a través de ese tópico, ¿sale? Muy importante, la comunicación es asíncrona. Esto quiere decir que yo no necesito una señal de reloj para poder leer algo como en cualquier otro algoritmo electrónico, para cualquier otra forma de comunicación electrónica que han estado utilizando ustedes varias veces. Es decir, yo nada más necesito decir, voy a estar publicando esto a este ritmo, sale. Y el que llega, agarra, se conecta y en cuanto recibe algo, lo procesa, ¿sale? Es completamente asíncrono. No necesito saber a ver, cuéntame o mándame una señal de reloj para que yo me pueda sincronizar contigo. No, eso no pasa. Ustedes pueden manejarlo de manera independiente.
No importa a qué velocidad me esté publicando, yo puedo tardarme en mi proceso X tiempo. Por ejemplo, yo puedo estar publicando de una cámara, de un tópico de cámara, una imagen a 30 frames por segundo, es decir, 30 imágenes por segundo. Y puedo tener un proceso de reconocimiento de imágenes que me tome la imagen, haga el proceso, se tarde medio segundo y vuelva a tomar otra imagen. Es decir, yo no tengo que tomar todas las imágenes completas, puedo tomar la parte que me corresponde dependiendo de lo que yo me tarde en mi proceso. Me da mucha independencia eso. Y segundo, lo hago de manera asíncrona. ¿Sale? De nuevo, los tópicos lo que hacen es, tú vas a tener publicadores que van a estar manejando o enviando información de este tópico y vas a tener suscriptores que estén recibiendo esa información. Si me pusieron un poco de atención, lo que nos lleva a esto es una comunicación de muchos a muchos. Muchos pueden estar leyendo y muchos pueden estar escribiendo. No nos lleva a una comunicación de punto a punto. Por ejemplo, en donde solamente uno podría enviar información y otro la podría recibir. Eso, por ejemplo, es como manejar un esquema maestro-esclavo en una comunicación de I cuadrada C. Tú tienes un maestro y un esclavo, pero solo tienes un maestro, no puedes tener otro maestro, ¿sale? Ahora, los tipos de mensajes o los tópicos están asociados a un tipo de mensaje en particular. Es decir, yo tengo que definir qué tipo de datos y en qué formato está para que pueda ser enviado a través de un tópico en particular. Y dos, yo tengo que decirle al suscriptor qué tipo de dato estoy recibiendo para que yo lo pueda leer, ¿vale? Espacios de nombre o tema. Los tópicos, al igual que hemos estado hablando de la organización de paquetes, por ejemplo, y de que llevan una estructura, vamos a decir, de árbol, pueden organizarse por nombres de espacios de trabajo o namespace, como ustedes quieran. ¿Qué quiere decir namespace, por ejemplo? Yo tengo un espacio de mi robot y mi robot se llama Rover algo, ¿no? O proyecto Argos. Es Argos Rover, sale. Yo quiero que todos los tópicos, todo lo que se esté publicando, pertenezcan o estén debajo de la clasificación de Argos Rover. Bueno, yo puedo indicarle en los tópicos que utilicen un espacio de trabajo, un espacio, perdón, de nombres general, y todo lo que se publique a través de ese tópico va a aparecer como Argos Rover, no sé, posición, sale. Eso me permite poderlo buscar y poderlo categorizar de una manera más fácil. Es decir, yo puedo identificar muy fácilmente cuáles son los tópicos que yo estoy utilizando o que yo estoy generando, sin importar si ese tópico fue lanzado por la parte del chasis o fue lanzado por la parte de control o fue lanzado por la parte de sensores, etcétera. Si todos manejan el mismo nombre de espacio, yo doy por entendido que todo lo que diga Argos Rover es mío, ¿sale? O es de mis compañeros. Incluso puedo manejar una estructura de árbol. Puedo poner Argos Rover, comunicación, chasis, description y después el tópico que estoy poniendo. Control de ruedas, control de posición, cámara, ¿sale? Yo puedo manejar toda una estructura ahí para que pueda yo manejar diferentes categorías y subcategorías a través de los espacios de nombre. Ahora, ROS 2 nos da herramientas para monitoreo y visualización, como por ejemplo ARBIS o RQT, que nos permite monitorear la información que va pasando a través de esos tópicos y dependiendo del tipo de información que pase, tal vez poderla graficar o poderla visualizar en su significado. Me explico. Si yo estoy graficando la posición, yo puedo representar la posición dependiendo de la herramienta que esté utilizando. La voy a leer como un punto en el espacio, pero yo la puedo visualizar a través de una representación 3D, por ejemplo. Bueno, ROS 2 nos proporciona ya esas herramientas de monitoreo y visualización. Sin embargo, también nosotros como usuarios podemos desarrollar nuevas herramientas si es que las que están no existen, ¿sale? En ROS 2 se introduce un nuevo concepto que no existía en ROS 1, que viene directamente de la parte de DDS,
Es decir, lo que sería la calidad en el servicio, es una característica que mantiene por ser un paquete o por utilizar una librería que es compliant, así se dice, con la especificación de DDS. ¿Qué es la calidad en el servicio? Bueno, vamos a suponer que todo mundo está conectado, bueno, no vamos a suponer, vamos a suponer que todo el mundo está conectado en la red del CIA, ¿sale? La red del CIA es una red de alta velocidad, es decir, yo puedo conectarme a 500 megabits por segundo. La capacidad de la red me da 500 megabits por segundo. Y yo podría, teóricamente, estar recibiendo gigas de información de manera muy rápida. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando está toda la gente ahí trabajando o haciendo sus cosas conectados a la red del CIA, a veces ni siquiera sube arriba de 20 megabits por segundo. Eso no quiere decir que la red haya perdido capacidad o se haya vuelto más chafa, por así decirlo, sino quiere decir que la calidad en el servicio, independientemente de que se mantiene, yo o la red, mejor dicho, puede mantener la velocidad máxima siempre, solo puede garantizarme el servicio a ciertos topes dependiendo la hora o la carga. Eso es lo que se conoce como calidad en el servicio. Yo tengo cierta confiabilidad de que voy a transmitir datos a X velocidad y que esos datos lo voy a poder transmitir, durante cierto tiempo o durante ciertas horas en el caso concreto de la red que le estaba poniendo. Es decir, todo el mundo sabe que si hacemos las cosas en la noche, pues hay servicios que sí van a funcionar, ¿no? Estás tramitando tu beca con el gobierno y pues nunca te puedes conectar a la aplicación, pero literalmente a las 3 de la mañana ya te puedes conectar y todo funciona de maravilla. Bueno, eso es por el tráfico y el número de peticiones que tiene que atender el servidor. Y obviamente en el transcurso del día, ese número de aplicaciones sobrepasa la capacidad que tiene el servidor para responder y pues tú simplemente no te puedes conectar y no puedes hacer nada. Se dice en ese momento que la confiabilidad en el servicio es muy pobre, muy baja. ¿Sale? Ahora, esa condición dura para siempre, no, porque si nos movemos a las 3 de la mañana, la confiabilidad en el servicio sube. A esa combinación de dos variables es a lo que se conoce como quality of service o calidad en el servicio. ¿Está claro este concepto? Sí. ¿Hay dudas con esto? No. Vale, vale. Entonces, eso es lo que se conoce como calidad en el servicio. Opa, perdón. ¿Vale? Siguiente, ya sabemos qué hacen los tópicos, cuáles son sus características y ahora, cuáles son las convenciones o las buenas prácticas o lo que nosotros tenemos que respetar para nosotros generar o dar un nombre de un tópico, perdón. El nombre del tópico tiene que ser relativo, absoluto o privado. ¿Qué es esto de relativo, absoluto o privado? Por ejemplo, yo tengo un tópico que se llama saludos, pero pues que no tiene nada que ver con el robot, ni con la simulación, ni con nada. Entonces yo puedo generar un tópico que se llame saludos y ser de manera absoluta, ¿sale? Así se llama, así está, no está derivado de nada. Dos, estoy utilizando namespaces o espacios de trabajo. Entonces, si yo genero un tópico que se llame control, de lo que sea, pero que sea relativo al nombre espacio de trabajos, por ejemplo, Argos Robert, entonces, independientemente de que mi tópico se llama control, es relativo a que esté dentro del namespace Argos Robert. Aquí tengo una tabla abajo para que vean cuál es la diferencia. ¿Sale? También puede llevar el nombre del nodo y el espacio de nombres, que es lo que nosotros hemos estado manejando. Privado es cuando yo pongo un tópico que no se va a conocer su nombre, se conocen como tópicos anónimos, ¿vale? Pero eso todavía no nos hemos metido. Entonces, si el nombre, por ejemplo, es my topic y yo quiero que sea el nombre del nodo y el espacio de trabajo, perdón, no, aquí tendría yo cómo quedaría, ¿vale?
Por ejemplo, el que sería relativo es mi nodo guión mi tópico. Mi tópico es relativo al nodo. Quiere decir que si hay otro tópico aquí, independientemente de que se llaman igual, este sería absoluto y este es relativo siempre y cuando exista este nodo. ¿Por qué? Porque está en el nombre. Literalmente está agregado el nombre del nodo al nombre del tópico. De igual forma, si yo manejo espacios de trabajo, el espacio de trabajo funciona como un clasificador Argos Robert. En este caso, control, sensor X, sensor Y, sensor Z, command velocity, lo que sea, ¿vale? Incluso puedo tener la combinación de las tres cosas, el nombre del espacio de trabajo, que es la clasificación, el nodo que lo está ejecutando y el tópico por el cual estoy conociendo la información. Esas son las diferentes convenciones que se utilizan para nombrar un tópico. Entonces, ahora en texto tienen que ser descriptivos y únicos. Ya les he mostrado muchos ejemplos de cómo tiene que nombrarse algo. En minúsculas, por favor. Todos los nombres de nodos van en minúsculas. Si van a separar el espacio, por ejemplo, Argos Robert, yo sé que es namespace, pero Argos Robert, el espacio que queda entre las dos cosas se hace con un espacio, perdón, con un guión bajo, ¿sale? Por ejemplo, Camera Driver. El espacio está abajo o separado con un subguión. Sensor Processing, también. Motion Planner, también, separado con un subguión. Los nombres de tópicos, al igual que los nodos, tienen que ser descriptivos si seguimos con la misma cosa de las minúsculas, perdón, y separados por barras para darle esa jerarquía que nosotros estamos buscando. Y que ya hablamos en la sección anterior. Por ejemplo, Camera Image, Sensor Sonar, Robot, Join State. ¿Sale? Queda claro que esto, dentro de la cámara, yo estoy manejando el tópico de Image y puedo tener Image Compressed, Image RAW o la resolución, o puedo estar manejando el punto focal, o puedo estar manejando diferentes características que necesito publicar, pero todas son de la cámara, entonces todas aparecen como cámara lo que sigue. Lo mismo pasa con los sensores. Yo puedo tener sensor sonar, sensor IMU, sensor X, sensor Y, sensor LIDAR, sensor ¿Sale? Y también, por ejemplo, para el robot, yo puedo tener el join state, result state, puedo tener robot status, robot, ¿qué sería el otro? El otro que se utiliza, robot odometry, robot, etc. Cualquier cosa que necesite o pertenezca al robot, eso me da el nombre jerárquico, ¿vale? Lo siguiente, los tópicos y los nodos, perdón, mejor dicho, los nodos se comunican a través de tópicos y los tópicos comunican esa información a través de un mensaje. ¿Qué es un mensaje? Bueno, un mensaje en estricto sentido es una estructura de datos que se utiliza para intercambiar la información. Por ejemplo, ustedes, si quisieran representar su nombre, tenemos varias formas de representar su nombre, como una cadena que es Felipe Rivas, sale, todo junto, sale. Con eso puedo representar mi nombre, vale. También puedo hacerlo de manera separada, es decir, de manera estructurada. Puedo poner mi apellido paterno, el apellido materno y mi nombre, ¿sale? Es decir, Rivas, Campos, Felipe, vale. Está completo, pero sigue siendo mi nombre. Sin embargo, ya lo estructuré en 3 datos. Pero además no me llamo Felipe, me llamo Juan Felipe. Y eso puede ser reestructurado en una estructura que es un arreglo de cadenas, en donde el primero es el primer nombre y el segundo nombre y el tercero si lo hubiera, etcétera, etcétera. Entonces puedo tener apellido paterno, apellido materno y un arreglo de cadenas representando todos los posibles nombres. Juan Manuel, María de la Luz, ¿cómo se llamaba esta mujer? María, Guadalupe, Xochitl, no sé qué tanto se llamaba. Otra amiga que tenía, Juanita, del Sagrado Corazón, Janet Hernández, sí, sí se llamaba.
Entonces, eso es un conjunto es un arreglo de cadenas y todas pertenecen a su primera parte del nombre, o nombres, como se le conozca. Entonces, toda esa forma, ya sea en una sola cadena o separando los diferentes valores, dependiendo como nosotros lo necesitemos, se le conoce como una estructura de datos, y esa estructura de datos corresponde al cuerpo de mensaje que nosotros vamos a estar enviando a través del tópico. ¿Sale? ¿Qué tan claro o qué tan condensado o qué tan estructurado puede ser un dato? Pues depende mucho de la información que maneje el dato y el propósito que tenga esa información, perdón. Por ejemplo, si yo estoy manejando la posición de un robot en el plano, pues solo necesito su coordenada en X y su coordenada en Y, o el valor en X y el valor en Y. Y si quiero además manejar qué tanto está rotado o cuál es su orientación, pues necesito el ángulo θ, que correspondería a girarlo sobre el eje Z. Pero con eso yo puedo representar lo que sería la pose de un robot en particular. Ahora, si quiero separar la posición de la orientación de ese mismo ejemplo, yo puedo poner un atributo que se llame posición, que solo mantenga dos valores, X y Y un tercero que se llame orientación, que mantenga otro valor que corresponde al grado. Ahora, si esa misma información se va a representar en 3 dimensiones, la cosa cambia. Ya no solo necesito X, Y y Z X, Y para la posición, ya necesito otro dato más. Y también eso puede ser representado mediante una estructura de datos, al igual que el ejemplo de 2 dimensiones. ¿Vale? Ahora, independientemente de la estructura, es decir, la forma en cómo nosotros vamos a manejar la información, al final del día esa información siempre va a estar compuesta por elementos, se conocen como atómicos, cosas que ya no pueden ser menos. Ejemplo, si yo nos regresamos, perdón, al ejemplo de la posición. Si yo estoy representando la posición en X y Y, esas dos cosas son números, y no son números enteros como se maneja en sistemas, son números flotantes. Dependiendo la precisión que yo quiera manejar, es si va a ser un flotante o un doble, ¿vale? De igual forma, si yo estoy manejando el ejemplo de mi nombre, pues todas esas son cadenas de texto. E incluso, bueno, en este caso nada más tenemos el texto como cadena, si sea una letra o varias letras. Pero para otros lenguajes, como por ejemplo C, yo podría tener carácter por carácter. Incluso en Python yo tengo para cada cadena, que es un arreglo de caracteres prácticamente. ¿Vale? Al igual que yo puedo estar utilizando los datos simples, puedo también utilizar datos complejos, incluso otras estructuras que ya estén formadas, para que yo las personalice. Es decir, independientemente de que la posición puede estar manejada a través de números flotantes, ¿sale? Y si yo quiero una descripción, pues es una cadena de texto. También puedo utilizar un mensaje ya compilado que mantiene una estructura, por ejemplo, Geometry Message Twist, que lo que me permite, perdón, es que yo puedo usar este mensaje complejo que ya está compilado, por ejemplo, en este caso con ROS, ya viene por default con la instalación base de ROS, yo ya lo puedo utilizar para mis propios mensajes de datos, ¿sale? De igual forma, para yo manejar una cadena de texto, tengo la librería de mensajes estándar, en este caso string. Y así como string, también tengo entero, también tengo flotante, etcétera, etcétera. Ok. La función de que manejemos o que nosotros tengamos una estructura de datos o representemos la información mediante una estructura de datos es lo que se conoce, para transmitir esa estructura de datos, nosotros tenemos que hacerlo de un formato, tenemos que hacerla para que cualquier programa, independientemente de que esté hecho en C, esté hecho en Python o esté hecho en Java, pueda recibir los datos sin perder información. De nada me sirve, por ejemplo, que yo ponga mi nombre o mi apellido paterno en forma de cadena, cuando eso solo lo puedo leer en Python, y en C tendría que leerlo, por ejemplo, con un arreglo de caracteres. Eso no puede pasar, más que nada porque el
propósito de que nosotros estemos utilizando esta estructura es que podamos compartir esa información o podamos transmitir esa información a través de los tópicos que están siendo consultados por nodos, pero no tiene una limitante de qué lenguaje tiene que estar cada nodo para que pueda leer esa información. Tiene que ser libre, tiene que ser desacoplada, y no importa el lenguaje siempre y cuando se pueda conectar a través del mecanismo que nosotros estemos empleando, que en este caso pues, es la publicación y la suscripción. Sale. Para garantizar que esa información es transmitida y recibida de una manera adecuada, de una manera concisa, fiable, es decir, que no se pierdan datos y que no haya errores, en sistemas nosotros manejamos un concepto que se llama serialización. Bueno, abajo ya les puse que la serialización y la deserialización es el proceso de convertir un objeto o los datos de un objeto en una secuencia binaria, y ya que se transforme esa secuencia binaria, la deserialización sería convertir esos datos binarios nuevamente en un objeto reconocido por el lenguaje que lo esté consultando. ¿Vale? Ahora, el mecanismo que utiliza ROS2 para todo lo que sería la generación de mensajes es, a través de un texto plano, y con ese texto plano él realiza la construcción del mensaje y hace las diferentes interfaces de consulta para los lenguajes con los cuales trabaja. Es decir, yo voy a hacer un esquema, un texto plano que le va a dar la estructura de mi mensaje, y voy a utilizar una librería ya de ROS2 para generar el código el código objetivo tanto para las librerías de Python como para las de C, como para las de Java, como para las de Go, como para cualquiera que esté utilizando o requiere esa información. Esto es con el fin de que nosotros podamos completar o leer el proceso de serialización y deserialización de la información, es decir, rescatar el dato sin tener pérdidas. Ok. Como les comentaba en el punto anterior, para que nosotros podamos definir un mensaje, vamos a tener un archivo con una extensión específica que se conocen archivos de definición de mensaje, que lo único que contiene es la estructura de datos que estamos incluyendo para que nosotros podamos transportarla a través de ese mensaje. Es decir, qué nombre va a tener las variables y de qué tipo van a ser, o si yo estoy utilizando un mensaje ya hecho, como por ejemplo el twist o el point o el pose, pues yo puedo decir que además de estos datos voy a utilizar ya una estructura compuesta que se utiliza por ROS o que es utilizada por ROS. ¿Sale? Bueno, por último, esa es una característica, que estén fuertemente tipificados, es decir, que la estructura de datos esté bien definida, no que, que represente las cosas como se requieran. Por ejemplo, el ejemplo que pusimos de nombres, ¿sale? Tú tienes apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres. Si yo pusiera nombre con un string, no representa las diferentes posibilidades que tiene el nombre. Ya les puse varios ejemplos en donde para el nombre en particular está compuesta de varias palabras que conforman al nombre, o varios nombres, como quiera verlo. Entonces la estructura que tipifica eso no es una cadena como tal, es un arreglo de cadenas. De igual forma, existen restricciones para el dato. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hiciera forzoso? Bueno, en ROS o en los mensajes de ROS no nos pide eso, pero por ejemplo, si tú estás en C, a veces sí no lo piden. Si yo hago una estructura en donde digo que un dato es forzoso o que es requerido, como han llenado muchas veces ustedes sus formularios, si yo no tengo ese dato, no puedo continuar con la información. Es decir, no puedo continuar con el proceso. ¿Qué pasa si yo hago el apellido materno forzoso? Bueno, si yo hiciera ese campo forzoso y llega una persona de Estados Unidos, pues simplemente no puede continuar el proceso porque no tiene un apellido materno. Y dos, no puedo poner o repetir el apellido paterno porque entonces el dato no estaría bien tipificado, no estaría bien categorizado, no sería válido, pues estaría utilizando o truqueándolo o haciendo algo, haciendo un mecanismo que no me permite tener el dato íntegro como lo necesito, ¿vale? A eso se refiere que esté algo fuertemente tipificado, que la estructura que estemos poniendo sea la necesaria para mostrar o para guardar todas las diferentes variaciones que se puedan tener
a través de ese dato. Convenciones, ya nada más para el archivo para generar el mensaje, lo que nosotros vamos a utilizar es algo que se conoce como el camel case, es decir, empezar con mayúscula, todo con minúscula, y cuando se trate del otro concepto, empieza con mayúscula, todo con minúscula. Por ejemplo, motor, temperatura, ¿sale? Motor es una cosa, empieza con mayúscula, todo lo demás con minúscula, temperatura es un atributo del motor que va a ir representado en este mensaje, pero es diferente a motor, entonces T mayúscula y todo lo demás en minúscula. No es buena práctica, lo pueden hacer, pero no es buena práctica que aquí terminara como temperatura MSG o message o interfase, ¿sale? Eso no es necesario. Lo que es necesario es que describa qué información está pasando a través de este mensaje, es decir, la temperatura del motor. No se debe incluir las palabras message o MSG o interface o interfase. Y por último, para que este archivo sea reconocido como un archivo, un esquema, un esqueleto de mensaje, tiene que terminar con la extensión MSG. Vale. Entonces, nosotros ya tenemos paquetes que tienen diferentes mensajes y esos mensajes tienen una representación a través de un archivo MSG en donde dicen qué tipo de dato y qué nombre tiene ese dato para componer este mensaje. Por ejemplo, aquí tengo un mensaje que se llama pose, que tiene dos tipos compuestos que se llaman point y quaternion, en donde la variable posición, que es de tipo point, es al mismo tiempo otra estructura de datos de tipo point, que es otro mensaje, otra interfase compuesta de ahora sí tres estándares o tres atómicos, que son tres flotantes 64 o tres dobles, dependiendo del lenguaje con el cual estemos leyendo. Float 64 es un doble, que se nombran, como X, Y y Z. De igual forma, yo puedo generar mi propio mensaje, por ejemplo, mi paquete de ROS, mensaje, en donde yo voy a estar definiendo el esqueleto de los datos que necesito para mandar un mensaje, por ejemplo, el nombre, su posición, etcétera. ¿Vale? Sin embargo, también a este mismo mensaje puedo agregarle para la posición un mensaje de tipo point, ¿vale? Es decir, no importa si está en la librería de Geometry Message, también puedo agregar este tipo de datos en mi propio paquete. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. Ok. Entonces, pues vamos a darle. Nada más vamos a probar algo. Vamos a dar un break de 5 minutos en lo que arreglo esto. Aquí, por favor, me pongo en mudo. Y nunca me contestó el maestro Eric. Entonces, supongo que esta sesión no se está grabando, no lo sé. Si no se graba, va a ser un problema. Ok, bueno, vamos a suponer que se está grabando y si no, pues ya daremos repaso a la siguiente sesión o vemos cómo le hacemos, ¿vale? Un momento, me voy a poner en mudo y regresamos a la 1:20.
Vale. Entonces, voy a ejecutar aquí una simulación. No, yo creo que la muevo de pestaña. Source. Los dos. ROS to Workspace. Instalar. Setup. Que siempre se me olvida ponerle esto al principio. Y luego no funciona. Vale. Voy a cerrar y abrir este, nada más para que me tome el cambio del source. Ok. Y voy a ejecutar aquí ROS2 launch. Turtlebot 3 Gazebo y empty world.launch. Okidoki. Vale. Aquí tengo la simulación del Turtlebot 3 mediante el simulador por default, que es Gazebo. Pero lo que me interesa no es tanto el simulador, es ver ROS2 node list para saber los nodos en los cuales los cuales tenemos disponible. Recuerden que esto ya tiene una estructura de un comando de Linux, es decir, ya tiene una estructura bien normada. Entonces yo le doy ROS2, me aparecen todos los diferentes comandos que puedo o que sigue a la instrucción o al comando ROS2, ¿sale? En este caso estoy utilizando la que dice node. De igual forma, si yo quiero saber qué es lo que hacen los diferentes o qué variantes tiene el comando ROS2 node, basta con que le den node y me dice info o list. Info es para pedir la información acerca de un nodo en particular. List es para la salida de todos los nodos disponibles. Por último, bueno, también puedo hacer otras cosas, pero vamos a dejarlo ahorita ahí. Entonces, si yo le doy control L, ROS2 node list, me salen los diferentes nodos que se están manejando. De nuevo, todos los nodos en minúsculas y cada uno de ellos es muy descriptivo de lo que está haciendo. Por ejemplo, este es el driver de la cámara, este es de Gazebo, este es de ROS, el Robot State Publisher, este es particular del Turtlebot y es el Differential Drive, el IMU, el Drone State, Laser Scan. ¿Sale? Al igual que con los nodos, también tengo la misma opción para los tópicos. Si yo le doy un listado a los tópicos, tengo el tópico Command Velocity o en manera jerarquizada, como lo estuvimos viendo, tengo el nombre de espacio cámara, no, que de hecho en este caso sí, el nombre de espacio cámara, y tengo cámara info y cámara raw. Al igual que este, también tengo la información del IMU, de la odometría, este que es propio de ROS o del administrador de ROS, el de transformaciones y el de transformaciones estáticas. El scan, que es por ejemplo para el LIDAR que tiene aquí, etc. Si yo le pido la información para los tópicos, por ejemplo, tengo el ancho de banda, el delay que tiene, eco si quiero saber o mostrar en consola qué es lo que está haciendo, find para encontrar una lista disponible de los tópicos que estén utilizando ese tópico en particular, hertz para saber cuál es la frecuencia a la cual se está haciendo un rate de ese tópico y la información del estado que lo estuvimos viendo. Si yo quiero publicar un mensaje a través de consola, utilizo top y el tipo de tópico lo puedo consultar con el comando o con la variante type para este comando. ¿Sale? Entonces, si yo quiero saber aquí la información, nos topic info y el tópico que quiera, en este caso commands velocity, me dice que este tópico command velocity está publicando un mensaje del tipo geometry message twist. Actualmente nadie la está publicando y solo existe
un nodo que está suscrito, es decir, que está consultando la información que está pasando por ahí, ¿vale? Si yo quisiera saber cuál es su type, me dice que el tipo de interfase que utiliza es Geometry Message. Si yo quisiera saber a qué frecuencia está, le digo Hertz. Y hasta el momento, como nadie le está publicando, pues no tengo nada ahí. Y si quisiera saber qué es lo que está pasando, basta con que le ponga eco. Pero como nadie le está publicando, pues no sale nada. ¿Ok? ¿Cómo consulto los diferentes tipos de mensajes? En ROS 2 ya no se le conoce como mensajes, se le conoce como interfaces. Entonces, al igual que los tópicos y los nodos, tengo la variante interface list para consultar todos los mensajes que estén ahorita, categorizados por el tipo que se esté utilizando. Es decir, de todas estas interfaces, todos estos mensajes, los que son mensajes de tópico, estos son todos estos, ¿vale? Ojo, estos no son los tipos que están en la simulación, son todos los tipos que están en la instalación de ROS, más en las diferentes librerías que están asociadas, por ejemplo, al Turtlebot, que nosotros la pusimos que la consultara o que la cargara, le hicimos literalmente un source, ROS2, Turtlebot 3, etc. Entonces, él cargó sus propios mensajes y nosotros los tenemos ya disponibles, los podemos consultar. Los que vienen por default, por ejemplo, son los atómicos o los estándar, en donde tenemos los flotantes, los arreglos de flotantes, colores RGB, vacío, booleano, byte, arreglo de byte, enteros de 8, enteros de 32, enteros de 16, dependiendo de la precisión que maneje el entero, etcétera, ¿vale? Tenemos mensajes personalizados o de aplicación, por ejemplo, la transformación o los mensajes de transformación vienen aquí, los de geometría vienen acá arriba, lo de la parte de los sensores también viene aquí arriba, los del paquete de navegación también vienen aquí, ¿vale? Por ejemplo, la pose. Y después tengo los mensajes que están siendo utilizados o que están formando parte de lo que se conoce otro mecanismo de comunicación de ROS, que es la parte de servicios. Todos estos son mensajes de servicio. Y los que corresponden a actions. Action es otra forma de comunicación, otra forma de procesamiento de información a través de ROS. Entonces, ROS Interface List lo que hace es darnos la información o el estado de todos los mensajes que nosotros podemos utilizar, ya sea por la instalación de ROS o por los paquetes que nosotros estamos señalando en el path. Estamos integrando pues a nuestra distribución o nuestra instalación de ROS. Si yo le digo que me muestre show geometry message, por ejemplo, pose, me muestra la estructura de la cual está compuesto este mensaje. Por ejemplo, pose, o este mensaje de geometría pose, está compuesto por un mensaje de tipo punto, que a su vez está compuesto por 3 valores de tipo flotante de 64 bits o doble, como quieran verlo. Y otro mensaje de tipo cuaternión que está compuesto por 4 mensajes, 4 valores de tipo flotante de 64 bits o dobles. ¿Sale? Y que además tiene valores por default. Estos son sus valores por default. Entonces, si yo le digo aquí Geometry Message, creo que está en Geometry, cuaternion. ¿Vale? Me da la representación de este paquete. ¿Sí? O de la estructura, perdón, de este mensaje. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Bueno, porque la forma en cómo nos vamos a comunicar, es decir, ROS2 topic list, y ROS2 info
command velocity para que se mueva mi robot. Perdón, topic. Command velocity. Topic, ok. Info, gracias. Command velocity. Me dice que para que yo pueda mandar un mensaje o leer un mensaje a través de este tópico, voy a necesitar sí o sí un mensaje de tipo twist. Ok. Y ahora, ¿cómo hacemos eso? Voy a parar la simulación, nada más para no distraerme. Ya tengo abierto mi espacio aquí y ya estoy en mi carpeta de trabajo, es decir, ya estoy aquí. ¿Cómo creamos un paquete? ¿Se acuerdan? Los dos. Package. Create. Inmediatamente después, ¿qué le teníamos que poner? El nombre. El nombre del paquete, vamos a ponérselo. Le vamos a poner TV3 Control. Turtlebot 3 Control. ¿Sale? Y luego el modo en que lo íbamos a construir. Entonces, build, le pueden dar doble type, o el tipo de construcción que le vamos a hacer es de Ament Python. Por último, podemos hacerlo en este momento o no, incluirle las dependencias. Vamos a incluírselas de una vez, dependencies, y necesitamos el Rust Client para Python. ¿Vale? De hecho, voy a cambiar el nombre, le voy a poner Robot Control Py, para que sepa que es el de Python, igual nos aventamos ahorita el de C. Con esto nos crea la estructura y todos los archivos necesarios para que nosotros podamos empezar a programar ya estando dentro de un paquete. También, al mismo tiempo, si quiero ya tomarlo o quiero compilarlo para que pueda yo jalarlo a través de mi IDE, digo, no tiene mucho caso ahorita, lo haría a la primera, cuando tuviera ya un programa que hacerlo, pues podemos hacerlo de cualquier forma. Le puedo dar cambiarme al directorio anterior, al espacio de trabajo y darle callcon build. Ok, nuevamente le hago un source para que me tome los cambios, aunque no tiene ahorita nada. Y listo, ¿vale? Ya con eso, digamos que lo tengo configurado. De igual forma, en mi IDE tenemos el ejemplo anterior, que este lo vamos a quitar. ¡Pum! Y vamos con el nuevo paquete que acabo de crear. Tengo la terminal abierta de aquí abajo, entonces si me ando cambiando de terminal, mil disculpas, ¿vale? Voy a generar un nuevo script. ¿Dónde lo generaba? En el Turtlebot Control P. En el Turtlebot Control Py, pero este es mi nombre de paquete y este es el nombre de mi librería, ¿sale? La que tiene el archivo init.py, ahí es donde tengo que generarlo. Le digo clic con el botón derecho o ya sea por terminal, dependiendo como ustedes quieran, New File, y el nombre que le voy a poner, que en este caso va a ser Go in Circle. .py. ¿Vale? Le doy Enter y ya con eso tengo un nuevo esquema. Vale. Indicación de script, que este script se va a ejecutar con user bin environment python 3 e import rcl py, ¿sale? Voy a poner mi esquema principal, entonces def main arguments ninguno por el momento,
pass, nada, nada, y mi punto de entrada. Perdón. ¿Sale? Con eso tengo mi esquema básico, del cual tengo que partir, pues, para que yo pueda utilizar o para que yo pueda empezar a programar lo que necesite programar en mi paquete de ROS. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir una clase que va a servir como mi nodo. Para que yo defina mi clase, voy a hacer una importación parcial de la librería o del cliente de Python de ROS para nada más importar la parte de nodo. Node. ¿Vale? Y lo siguiente que voy a definir es la clase con la cual yo voy a estar operando toda la función que realiza este nodo. En este caso, vamos a ponerle tb3 controller. ¿Vale? Voy a hacer que herede de nodo, agregando la palabra node dentro de su definición, y listo. Aquí ya puedo empezar a hacer cosas. Lo siguiente que le vamos a definir, entonces vamos a definir constructor. ¿Vale? Para definir el constructor utilizamos la palabra reservada init. Perdón que aparezcan y desaparezcan letras, pero es la costumbre. Yo le doy init, sale la ayuda. Vamos a ponerlo otra vez para que vean que lo que estoy haciendo, porque si lo hago muy rápido y luego me dicen, oiga, ¿qué hizo? Cuando yo pongo esto, me pone init. Si yo le doy tab, me agrega todo lo que viene en la inicialización o todo lo que vendría siendo el constructor a partir de la herencia. ¿Vale? Es decir, el IDE ya me está consultando de que este constructor es heredado de esta clase y por lo mismo necesita o puede utilizar todos estos parámetros para empezar a funcionar. De igual forma, la primera línea que me hace es una invocación al constructor del nodo del cual estoy heredando. Por eso pone super, esta clase, constructor init, con todos los atributos que vienen aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga una instancia, por ejemplo, nodo igual a tb3 controller clase, me va a pedir todos estos atributos que están aquí, ¿vale? Por el momento yo no quiero hacer esto, entonces vamos a ponerle pass. Y lo único que necesito de aquí es la palabra reservada self para que reconozca esta función como una función dentro de esta clase. Y lo segundo es hacer la llamada por default al constructor, que en este caso pues, es el nombre del nodo. Si yo quisiera manejar, de hecho podríamos hacerlo. Si yo le pido aquí el nombre del nodo y se lo paso, ¿vale? Esto quiere decir que cuando yo haga por acá node tb3 controller, aquí es donde le definiría qué nombre va a tener, ¿sale? tb3 node py, por ejemplo, ¿sale? En el momento en que haga la instancia de esta clase, va a colocar este valor de variable y va a invocar el constructor de la clase que está heredando con el mismo nombre de variable. O yo lo que puedo hacer es olvidarme de esto y dejarlo en código duro dentro de la definición de clase. ¿Pero qué quiere decir con esto? Si yo pusiera varios controllers y quisiera varios nombres, podría hacerlo con la primera forma. Sin embargo, la segunda forma, que es la que tenemos ahorita, solo nos permite tener un controller y siempre se va a llamar así. ¿Vale?
Entonces, ya sea que lo hagan de una forma o de otra, no hay problema. Está bien, pues. Ok, TV3 Controller es mi nodo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo quiero hacer es ir en círculos. ¿Cómo me voy en círculos? Voy a volver a ejecutar la simulación. Vale. Voy a cambiar la vista para que nos veamos con el mouse. Aquí tengo mi robotito, aquí está abajo. Y ahora, ¿cómo lo muevo? Bueno, me voy a ir a esta terminal y le voy a decir ROS2 Run, TurtleBot 3, Teleoperation, Keyboard. Sale. Con el teclado ahora puedo operar. De hecho, para que vean cómo se mueve, voy a hacer esto para acá. Puedo operar este robot. Lo que me dice es utiliza las teclas W, A, S, D y X. Ok. Para A y X, la de arriba y la de abajo, vas a incrementar con W, decrementar con X, la velocidad lineal y si es el modelo Burger, lo máximo que puedes tener de velocidad es 0.22, en este caso metros sobre segundos, y para el Waffle, que es el que tenemos actualmente, tienes 0.26 metros sobre segundos. Eso es lo máximo que puedes hacer. Bueno, según el fabricante, ¿no? En la simulación, que es lo bueno de la simulación, pues yo le puedo poner que vaya a 1000 metros por segundo y pues lo va a hacer, pero pues el robot físicamente no lo puede hacer. Por otra parte, A y D, que son las de los lados, izquierda y derecha, va a incrementar o decrementar la velocidad angular y estos son los valores máximos que vas a tener para los dos diferentes modelos de este robot en particular. Es decir, si yo le empiezo a dar W, si ven la velocidad angular, lineal, perdón, se va incrementando en 0.01, va haciendo un incremento aquí y el robot se empieza a mover. Y lo máximo a lo cual va a llegar es a 0.22. 26, perdón. Si ven, llega a 0.26 y ya no sigue subiendo. Y aquí le sigo dando con la W y ya no sigue subiendo. Si yo le presiono S o la barra espaciadora, se va a detener. ¡Pum! Sale. Si yo le aprieto izquierda o derecha, es decir, A o D, el robot empieza a girar. Aquí está moviéndose y está girando. ¿Vale? Y va a girar y girar y girar hasta que llegue a su giro máximo o su velocidad angular máxima, que en este caso es 1.82. Le sigo dando hacia la derecha y esto, aun independientemente de que está girando, ya no sube, ya se queda ahí. S otra vez para parar. Entonces, ¿cómo le hago para girar? Bueno, pues necesito moverme hacia adelante y girar al mismo tiempo y con eso voy a dibujar un círculo. Voy a cambiar esto para que lo vean desde arriba. Ok, ahí me voy moviendo hacia adelante y ahora empiezo a girar. Si yo lo dejo con estos valores de velocidad lineal y de esta velocidad angular, el robot va a dibujar un círculo, va a seguir girando y avanzando y esto va a dibujar un círculo. Entonces lo que tengo que hacer es mandarle estos valores al robot durante cierto tiempo para que dibuje el círculo, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro programa. Parte y Control C. Vamos a parar la simulación. Control C. Y vamos a programarlo aquí. Entonces ya tengo la llamada al constructor, ya tengo inicializado mi nodo y hasta ahí nos quedamos la sesión anterior. Sale. Voy a definir varias funciones de clase, varias variables de clase, para poderlas utilizar. Para definir una variable de clase, utilizan la palabra reservada self, para que sepan que es de la misma clase. Ojo, estoy dentro del constructor y le voy a decir que su velocidad lineal es X. Lineal velocity. Por convención, en Python, todo lo que esté en mayúsculas se considera constante, aunque no es constante, ¿sale?
Voy a poner una por ahí. Ojo, todo lo que son las velocidades lineales, velocidad lineal, velocidad, ok, lineal, está en metros sobre segundo, ¿sale? Esas son las unidades por default en ROS y en Gasivo y en todos lados. Todo esto está en metros sobre segundo. Si yo quiero la velocidad angular, self.angular velocity, sería, no sé, vamos a poner 0.1, creo que no estaba tan loco. A ver. ¿Cuánto tenía? Sí, 0.1 es lo que tenía girando. Puedo jugar todavía con él. Esto es la velocidad angular. Las unidades de la velocidad angular es de radianes sobre segundo. ¿Vale? Ok. Voy a poner acá arriba. ¿Cómo leo de un tópico? Es decir, ¿cómo me suscribo a un tópico? ¿O cómo publico a un tópico? Vamos a publicar porque lo que queremos es mover al robot a través del tópico command velocity, que ya lo vimos anteriormente. Y lo que voy a hacer es declarar una variable de clase, que en este caso vamos a ponerle robot control publicador. ¿Vale? Y aquí va a ser igual robot control publicador. Bueno, self, acuérdense que como mi clase hereda de nodo, puedo accesar a todos los métodos de la clase de la cual heredo, es decir, de nodo. Entonces le voy a decir que aquí cree un publicador, ¿vale? Y lo primero que me pide es cuál es el tipo de mensaje de tu publicador. Como voy a publicar a command velocity, necesito un mensaje de tipo geometry message twist. Ok, no lo tengo aquí todavía y lo vamos a agregar. Entonces, ¿dónde estaba mi mensaje? En geometry message punto message, y de ahí me vas a importar twist, ¿vale? Aquí se lo ponemos, de tipo twist. Ok, lo siguiente que me pide es el nombre del tópico al cual voy a leer, publicar, dependiendo, en este caso es publicador, entonces necesito el nombre del tópico al cual voy a publicar. Eso ya lo habíamos visto y es una cadena que se llama command message, ¿vale? Y es bien importante ponerle esta diagonal. Digo, es command velocity, perdón. ¿Sale? Una vez que tenemos eso, lo que me está pidiendo es el perfil de Quality of Service que voy a estar utilizando. Vamos a ver en la siguiente sesión, porque si no nos va a dar tiempo en esta, cuáles son los diferentes tipos de perfiles o cuáles son los diferentes tipos de combinaciones o qué significado tienen los diferentes tipos de combinaciones de las banderas de Quality Service, pero ahorita para efectos prácticos vamos a generar uno. Voy a quitar todas estas importaciones que no me sirven para nada. ¿Vale? Y para importar eso, voy a hacer otra importación parcial de Rostclave Python.quos. ¿Sale? Y voy a hacer una importación de el Quality of Service Profile. Aquí está. ¿Sale? Quality of Service Reliability Policy y Quality of Service History Policy. Entonces, self.quos profile
va a ser igual a un nuevo perfil de Quality of Service, ¿vale? ¿Y qué va a llevar ese perfil? Bueno, va a llevar la fiabilidad, ¿dónde estás? Oh. Ya. Eso quiero que les ponga aquí para que vean qué es lo que me está pidiendo. Aquí me pide varios argumentos. El primero que tengo que poner es reliability. Y esto va a ser igual a QoS reliability policy punto fiable o reliable. Y además vas a manejar un history o para mantener la historia de las diferentes cosas que estás publicando que va a cumplir con el perfil o la política de historia de mantener el último. Y además vas a manejar una profundidad o una cola de 10 mensajes, ¿vale? Entonces, voy a generar un QoS profile y el primer argumento es la fiabilidad o la reliability que va a cumplir esta política de fiabilidad, es decir, va a ser fiable, va a tener un atributo de historia que en este caso va a cumplir con keep last o mantener el último dentro de las políticas de historia que maneja el QoS y una profundidad, una cola de 10 mensajes. ¿Vale? ¿Qué es lo de la cola de mensajes? Pues es lo mismo que cualquier cola que conozcan en otro concepto. La cola del banco, la cola de las tortillas, la cola de la caja del súper. Es simplemente una fila, como se van a ir enfilando todos los mensajes, solo que el tamaño de esa fila va a ser de 10. ¿Cómo funciona? Al igual que funciona la de las tortillas, la del banco y la de la caja del súper. Llega el primero, se forma, lo atienden, se va. Si se tardan mucho en atenderlo, se formará otro atrás y otro atrás, y conforme se vayan despachando, procesando, va saliendo el de adelante y todo se mueve en un lugar hacia adelante. Así funciona una cola. Lo mismo pasa con esto, que lo que va a pasar aquí, que yo voy a estar publicando cosas y esas cosas van a tener o van a formar una fila de espera de 10 posiciones. Lo que tengo que meter aquí ahora es el profile. Entonces self.QoS profile variable. ¿Sale? Con estas tres cosas yo ya puedo hacer o yo ya puedo publicar a un tópico. Es el tipo de mensaje, el nombre del tópico y cómo voy a hacer el comportamiento de la de la publicación. Pues lo voy a hacer a través de este perfil de Quality of Service. ¿Dudas con este concepto? No, todo bien. Ok, ahora, ¿cómo voy a echar a andar a esto? Bueno, voy a generar un timer. El periodo de mi timer va a ser igual a 0.01 segundos. Y voy a crear un timer como tal. Que va a ser igual al periodo, ¿vale? Y una función de callback que me va a estar pidiendo. Ojo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un timer
y cada que se cumpla ese tiempo, voy a estar consultando o voy a estar ejecutando una función de callback. No sé si en esta sesión expliqué lo que era una función de callback. Como va a ser una función de clase, voy a hacer una función privada, por así decirlo, y lo voy a escribir en una convención que se utiliza mucho para lo que serían los callbacks. Ok. Entonces, estoy creando un timer. ¿Qué es esto? Bueno, su máquina va a cierta velocidad, vamos a decir 3 GHz. Y yo quiero estar publicando a este mensaje o en este mensaje a 10 Hz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer para yo estar manejando esa frecuencia de 10 Hz es decirle que me ponga un periodo. Ese periodo, en este caso lo estamos poniendo de 0.1, pero si le sacan el inverso creo que son 100 Hz, ¿no? ¿O no? Que luego ya está dudo. 1 entre 0.01. ¡Ey! Estoy... A ver, pásate para acá. Estándar, gracias. 1 entre 0.01. Sí, son 100 Hz. Entonces, como su máquina va más rápido que 100 Hz, necesito crear un objeto, un timer, que va a estar jugando con el tiempo de reloj de su máquina para que cada que se cumpla la frecuencia que le estoy diciendo, es decir, hacerlo 100 veces por segundo, cada que se cumpla esa frecuencia, mande un mensaje. Para eso utilizamos o declaramos el periodo del timer y generamos el objeto timer con este periodo en particular para que cada que esa bandera, ese tiempo que diga, ya estás otra vez, sale, vas a ejecutar esta función de callback. Ahora, ¿qué es una función de callback? Habíamos dicho que todos estos son procesos asíncronos. Ok, van a dar las dos. ¿Quieren que cerremos exactamente las dos o me dan 15 minutitos más para explicar lo que es la función de callback? Quince minutitos más. Vale. ¿Qué es una función de callback? Habíamos dicho que todos estos son procesos asíncronos. ¿Qué quiere decir que sea asíncrono? O que sea síncrono. Independientemente de que no necesito una señal de reloj para sincronizarme con nada, yo tengo que manejar un ritmo. Ese ritmo está dado por el timer. Ahora, como esto es un proceso asíncrono y yo llevo mi propio tiempo y ya tengo mi propio reloj, yo necesito que cada que se cumpla ese tiempo, poder mandar esa función para poder publicar esa función. Si esto fuera un proceso síncrono, el proceso se detendría hasta que no encontrara una señal con cual empezar a comunicarse. ¿Sí me explico? Si no te ponen el ritmo de la música, tú no bailas. Se acabó. Como esto es completamente asíncrono, nada más necesito yo reactivarme y cada que se reactive o se genere ese evento, por eso el nombre de onRobotCallback, que es un nombre que se utiliza mucho para eventos, onRobotControlCallback, ¿sale? Cuando suceda este evento, vas a ejecutar lo que existe en esta función. Entonces, solamente voy a copiar el nombre de la función, porque si no luego se me olvida. Y como le digo que es una función de clase, ya que está con la palabra self, la voy a declarar por acá. Define este nombre, esta función, dos puntos y por el momento paz. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Lo siguiente que voy a necesitar es un mensaje, que es el que voy a estar publicando. Entonces es control message. ¿Y de qué tipo tiene que ser el mensaje? Pues de este tipo. Entonces, twist.
¿vale? Tengo que hacer una instancia de este tipo de mensaje para que yo pueda mandar ese mensaje como tal. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No por el momento. Ok, entonces vamos a continuar este ejemplo la siguiente sesión, ya son las 2, y es con lo que cerraríamos toda la parte de publicadores, y como ya no va a haber tanto choro, entonces ya me aviento también la parte de suscriptores sin problemas, ¿vale? Y la de los mensajes. Entonces, si gustan o no hay ninguna duda, terminamos con la sesión del día de hoy. Y ahorita les subo esta parte del código. Gracias, profe. ¿No de qué? Muchas gracias. ¿No de qué? Muchas gracias, profe. No hay de qué. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profesor, Mándeme. quería ver si le podía preguntar una duda, pero no es tal cual sobre la clase de hoy. Sí, no te preocupes. Lo que pasa es que quería ver si me podía dar su opinión sobre un organigrama de justo de Argo que hicimos, pero pues lo que decidimos fue que se necesitaba una persona de la división que llamamos software, que es como lo que involucra las interfaces y bueno, el control. Ujú. Creemos que se necesitaba una persona como en cada área y no hacer como una división solamente. No sé si me explico. No te estoy entendiendo, perdón. O no sé si le pueda compartir pantalla. Sí, claro, te la paso. Ya está. Entonces, no sé si ya se ve.